Hola, hoy vamos a terminar con el último vídeo de este tema número 10. Es sobre los fallos de mercado. Estamos concretamente en este punto. Hablamos de los mercados asimétricos, de los bienes públicos, del estado del bienestar, de los ciclos económicos y ahora os voy a hablar de las externalidades. Pasemos a ello. Bueno, las externalidades son situaciones que ocurren cuando en la producción o el consumo de cualquier bien va a generar un efecto externo, es decir, un perjuicio o un beneficio que no va a estar recogido ni en la oferta ni en la demanda, es decir, no va a estar recogido en el precio. Y esto va a generar un beneficio o un perjuicio, como os decía, a terceros, es decir, a otros que no intervienen en el mercado. Bueno, por lo tanto, ¿qué es la externalidad? Es un efecto externo no recogido en el mercado y van a ser de dos tipos, positivas y negativas, buenas o malas. Podemos graficarlo en este ejemplo, donde vamos a ver que precio, cantidad, con las dos curvas de la oferta y de la demanda, su punto de equilibrio, que tiene que ver con una cantidad producida, y su precio en el mercado, su precio de equilibrio. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué hay estos efectos externos? Bueno, porque hay veces que en un mercado algún proceso, alguna información o cosas que son importantes para los oferentes o para los demandantes no están incluidos, no se ven reflejados realmente en este precio, ¿vale? No está recogido esos efectos en el precio final de ese bien. Por lo tanto, podemos concluir que las externalidades suceden cuando hay elementos que generan efectos positivos o negativos a otros. Por ejemplo, tenemos una casa y vamos a pintar la fachada y la vamos a pintar de un color bonito, la vamos a lucir bien y eso va a generar un precio. Nosotros esa pintura, esa mano de obra, esos recursos nos van a generar una serie de gastos, un coste. Pero eso lo disfrutamos nosotros, evidentemente, pero también lo van a disfrutar, van a tener, en este caso, un efecto positivo para el resto de los vecinos. Estos vecinos que van a observar esta fachada o esta casa que está muy bien pintada, ¿vale? En ese caso son efectos positivos. Bueno, pero podemos encontrar distintos tipos de efectos o distintos tipos de externalidades, según el efecto que produzcan y según a quién afecte este producto, este efecto. Vamos a ver con lo primero. Según el efecto, las externalidades pueden ser positivas o negativas. Son positivas cuando los efectos son buenos, son positivos en tercero y siguen estando no incluidos en el precio. Son negativas cuando los efectos son malos en terceros y tampoco están recogidos en el precio. Por ejemplo, efecto positivo el que acabamos de ver, el de la fachada, o vamos a organizar el jardín, lo vamos a poner bonito, lo vamos a rasurar y vamos a poner una serie de elementos que van a ser bastante vistosos. Eso produce unos efectos positivos en el resto de los vecinos, en el resto de las personas que pasan por allí. Bien, efecto positivo, pero también puede haber efectos negativos. Y el típico ejemplo de un efecto, de una externalidad negativa, que tiene que ver con el tipo de efecto, va a ser la contaminación. Por ejemplo, la contaminación de los vehículos. Los vehículos que cuestan X dinero generan una contaminación. Esa contaminación tiene unos perjuicios en los viandantes, en el resto de la sociedad, pero no está recogido en el precio. Por ejemplo, también la contaminación de las fábricas. Los productos que generan esas fábricas van también a producir una serie de efectos negativos, una contaminación que va a generar perjuicios a la población circundante y no está incluido en el precio de salida de esos productos que genera esa fábrica. Bueno, pero también podemos distinguir según a quién afecte o entre quién afecte estos procesos, entre dos tipos, si nos referimos al consumo o nos referimos a la producción. Bueno, respecto al consumo, vamos a poder observar que
va a haber perjuicios o beneficios entre los propios consumidores, ¿vale? También podemos encontrar perjuicios en el proceso de producción entre empresas y también a ambos cuando se mezclan los consumidores y las empresas. Ejemplo de externalidad, en este caso negativa, entre consumidores. Pues por ejemplo, el humo. El humo que podemos producir si una persona está fumando dentro de un recinto cerrado. O, por ejemplo, estamos en el metro y ponemos la música muy alta. Eso genera un perjuicio, pero el billete, tanto del bus como del metro, no va a estar incluido estas ciertas perjuicios o estas externalidades en ese billete. Cuando se produce una externalidad, en este caso igualmente negativa entre empresas, podemos poner el ejemplo de una minería, ¿no? Una empresa que está sacando productos del subsuelo, como puede ser el cobre, cualquier otro mineral. Esa producción va a generar una serie de residuos, por ejemplo, porque tiene que sacarlos al mar o a un río, y puede provocar, aparte de evidentemente a la sociedad, puede generar perjuicios a otra empresa. ¿A qué empresa? Pues una piscifactoría o una empresa pesquera. Va a generar unos perjuicios a esa empresa pesquera que va a repercutir en su posible producción, mayor o menor, pero no va a producir ningún efecto en el precio, porque él va a tener la necesidad de seguir produciendo. Cuando puede afectar tanto al consumo o a la producción, pues estamos hablando entre empresas y consumidores, ¿vale? Por ejemplo, la contaminación que produce una empresa, una cementera, una papelera, una central térmica a los ciudadanos. Los ciudadanos se van a ver afectados por esa contaminación del aire, pero no tiene ningún efecto en esa producción de energía o en esa producción de papel en el coste final, ¿vale? Bien. ¿Y qué se puede hacer ante estas situaciones? Bueno, pues podemos contemplar dos posibilidades. El Estado, soluciones que plantea el Estado, o las soluciones que pueden realizarse a través de las iniciativas privadas o entre privados. Bueno, ¿qué puede hacer el Estado? El Estado puede prohibir la actividad, ¿vale? Puede fijar restricciones, puede establecer o se pueden establecer general licencias de contaminación, o también puede generar impuestos por esta contaminación o por estos residuos. Con respecto a la prohibición de la actividad, va a generar un coste, aquí está mal, es un mayor coste, pero evidentemente ¿es eficiente? Pues no lo sabemos, seguramente no sea eficiente. Vamos a conseguir que este coste sea menor porque lo prohibimos, pero si necesitamos esa producción va a tener una dificultad de generar ese servicio en la sociedad, por lo tanto no va a ser eficiente, así que esto tiene sus contraindicaciones, por llamarlo de alguna manera. Bueno, también puede fijar restricciones, por ejemplo, establecer unos mínimos, unos umbrales, un máximo, no se puede contaminar o no se pueden realizar ciertas actividades porque esto si no se contempla y no se respeta va a tener una serie de sanciones. Va a tener una difícil aplicación porque esto genera pues ciertas producciones o ciertos mecanismos de vigilancia que no siempre son efectivos. Bueno, por otro lado también podemos poner impuestos por esta contaminación, es decir, tasas o residuos. Por ejemplo, las empresas que generan una contaminación, pues como generan un perjuicio, lo que van a tener es que pagar un impuesto. Si no ponen las herramientas o los mecanismos para solucionarlo, van a tener que pagar un impuesto o una tasa. Bueno, ¿quién debe pagarlo? Pues ahí está el problema. Para algunos teóricos tiene que ser la empresa, pero para otros tiene que ser el consumidor, porque es al final el que se está beneficiándose de la situación. Bueno,
También puede haber soluciones a nivel privado y se puede establecer un sistema de responsabilidad entre empresas, ¿no? Por ejemplo, las compañías de seguro se establecen una serie de normas de conducta y tienen que pagar por ciertos perjuicios. En este caso, no es un impuesto, sino es como una indemnización o un pago. Es el ejemplo de los accidentes de tráfico. Un accidente de tráfico, es decir, un coche atropella a un peatón y tiene que pagar una indemnización, tiene que pagar por esa situación de perjuicio. Entonces, se va a establecer una serie de responsabilidades civiles entre los ciudadanos y entre la compañía de seguros, es decir, del coche. Y luego está una solución un poco especial, que no vamos a entrar en detalles, y es la solución de Coase, que podéis buscar en internet. Al final lo que nos está diciendo tiene que ver con los perjuicios que se generan entre empresas y lo que se está dispuesto a aceptar. Realmente lo que nos va a decir es que va a haber una negociación entre particulares, es decir, hasta donde yo estoy dispuesto a admitir esa cierta contaminación, yo puedo pagar o yo puedo generar algún tipo de contrato o de acuerdo entre nosotros, ¿vale? Sería el uso de estos recursos que pueden generar o pueden verse perjudicados. Bueno, pues esto sería todo lo que tiene que ver con las externalidades y terminaríamos los vídeos de este tema. Adiós.